Bueno, muy buenas tardes, familia amada. Qué rico volver a conectarnos, a saludarnos, esperando que todos se encuentren bien allí en casa, disfrutando de este tiempo, de familia, compartiendo. Como ya sabemos, se nos ha alargado un poquito más este tiempo, así que, bueno, tenemos que acomodarnos y disfrutarlo, programar nuestras agendas un poco más para estos tiempos en familia. Pues para nosotros realmente es un privilegio poder compartir estos tiempos de estudio, de la escritura en familia, de oración, de comunión. La verdad que nos ayudan muchísimo. Bien, vamos a continuar en esta tarde nuestro estudio que estamos llevando acerca del libro de Filipenses. Llegamos al capítulo 4. Eh, Creo que Abelito ha venido trabajando en estos días, haciendo un repaso de los primeros versículos del capítulo, analizando algunos versículos. Así que, bueno, vamos a sumar algunas cosas, pero antes quería decirles algo respecto a la carta, digamos en general de Filipenses. Uno, decirles eso, o que recordemos esto, que no olvidemos que es una carta que el apóstol Pablo escribió a un grupo de creyentes allí en Filipos, en una iglesia que se estaba empezando a formar allí. Entonces es importante que entendamos esto porque no podemos hacer tan personal algunas de las recomendaciones o de las cosas que el apóstol Pablo está hablando a estos filipenses, ni tampoco podemos tomar versículos aislados, ¿no? Y hacer doctrina como a veces lo hemos hecho con versículos aislados, porque aunque ciertamente vivimos algunas de esas circunstancias también que vivieron aquella iglesia de Filipos, pues era una carta específicamente para ellos. Pero sí hay muchas cosas, obviamente, y principios que podemos tomar para nosotros hoy que nos ayudan muchísimo. Así que yo quiero enfocar el estudio en esta tarde resaltando dos aspectos que lo vimos desde el principio, que Pablo habla. Hablamos de cosas prácticas para la vida de la iglesia. En este caso, en el capítulo 4 encuentro muy fuerte dos, que son el gozo del Señor y la paz del Señor. Elementos que, como dice la misma escritura, provienen es del Señor. Aquí no estamos hablando solo del gozo o solo de la paz. Nos dice el gozo del Señor y la paz del Señor. Aspectos que como hijos de Dios deberían ser parte de nuestra naturaleza, de la vida que poseemos, que se nos ha sido dada. De hecho, estamos hablando de aspectos que son fruto del Espíritu. Recordemos algunos elementos del fruto del Espíritu. Amor, que es el primero que nos habla en los primeros capítulos. Pablo enfatiza mucho ese amor profundo que él sentía. Amor, gozo, paz. Es decir, estamos hablando de los tres primeros, en este caso, que son fundamentales, o todos son importantes, pero que en este capítulo resalta mucho estos dos, del el gozo y la paz del Señor. No sé si las circunstancias que vivimos, todos vivimos circunstancias difíciles, a veces pareciera que estos elementos como que se apagan en nosotros, que nos hacen perder la paz, que nos roba esa paz, que nos roba ese gozo que nos debe caracterizar como hijos de Dios. Por eso, qué bueno que los podamos resaltar y que lo podamos como rescatar y sea parte de nosotros, de nuestra naturaleza como hijos de Dios. Así que para empezar, entonces, a analizarlos, quisiera hacerlo a manera de pregunta. ¿Cómo hacer? ¿Cómo haríamos nosotros para que estos aspectos, el gozo del Señor y la paz del Señor, sean como parte de nosotros y podamos expresarlo y manifestarlo en nuestro diario vivir, en todos los aspectos de nuestra vida? ¿Cómo hacer para que podamos reflejarlos verdaderamente estos aspectos?
Entonces, lo primero que yo encuentro aquí es que en medio de todas las circunstancias difíciles que enfrentó el apóstol Pablo, como obviamente las podemos vivir también nosotros, porque todos pasamos circunstancias difíciles, lo importante es entender, uno, que esas circunstancias son pasajeras, son temporales, pero que cuando, como el apóstol Pablo, hemos encontrado y conocido la razón de nuestro existir, de nuestro vivir, es decir, cuando hemos encontrado y hemos conocido a Cristo, el Señor, entonces aquellas circunstancias, aquellas dificultades que nosotros podemos estar viviendo, pasan a un segundo plano, y entonces es cuando podemos decir, como el apóstol Pablo lo dijo en el versículo 12, que vamos a leerlo, yo tengo la Nueva Versión Internacional, pero podemos leerlo en la versión Reina Valera, el versículo 12, que dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. El apóstol Pablo habría aprendido a vivir en cualquiera que fuera la circunstancia, en abundancia, en escasez, en humildad. Dice, por todo y por todo estoy enseñado. Porque, mis amados, cuando nosotros hemos conocido al Señor, cuando nosotros hemos encontrado la razón verdadera de nuestro existir, entonces lo tenemos absolutamente todo. No hay otra manera, mis amados, de que el gozo y la paz del Señor sean parte de nosotros si no le hemos conocido a Él. Porque cuando no le hemos conocido a Él, sentimos que nos falta, siempre sentimos que hay algo que nos falta, y tratamos de llenarlo a través de cosas materiales, pasajeras, temporales, del dinero, aún de las personas. Pero cuando nos falta algo, entonces siempre va a haber alguna tristeza, siempre va a haber alguna frustración, y no está la paz del Señor verdaderamente gobernando nuestros corazones. Por eso hemos insistido tanto en este tiempo de la importancia de conocerle a Él, porque cuando le conocemos a Él, le tenemos a Él, tenemos su amor, su paz que lo llena todo. Y cuando yo siento y entiendo que todo lo tengo, puedo disfrutar cualquiera que sean las circunstancias, en escasez, en abundancia, no importa cualquier circunstancia que esté viviendo, siempre el gozo del Señor se va a expresar y se va a manifestar, y voy a tener esa paz. Por otro lado, mis amados, nos va a ayudar muchísimo a expresar y a manifestar este gozo y esa paz cuando como cuerpo, mis amados, estamos unidos en un mismo sentir. Cuando pensamos, como dice el apóstol, una misma cosa, cuando vamos para el mismo lado. Y así, en medio de nuestras diferencias, aquellas cosas que a veces nos dividen, que nos separan, porque hay que reconocerlo, no todos somos iguales, no pensamos igual, y hay cosas a veces que causan cierta división, cierta separación, y entonces es cuando Pablo, aunque nos devolvemos un poquito, vamos al versículo 2, donde Pablo hace una recomendación a unas hermanas que estaban pasando este tipo de circunstancias, con diferencias, y lo único que él les dice es: sean de un mismo sentir. Versículo 2, podemos leerlo. Ruego a Evodía y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Que sean de un mismo sentir. Pablo no, digamos, no nos menciona aquí cuál era el problema. Quizá no trató tampoco de resolverles el problema o la circunstancia que están viendo o el conflicto que estaban viviendo. Él solo les dice en su carta que por favor sean de un mismo sentir. Porque si nosotros estamos, mis amados,
enfocados en cuál es el propósito, andamos para el mismo lado, no importa las diferencias que hayan, vamos a estar unidos en lo que verdaderamente es importante. Por eso Pablo no indagó mucho y no nos menciona aquí cuál es el conflicto, porque amados, a veces, entre menos sepamos detalles del problema o de la circunstancia que se esté viviendo, digamos que menos opción hay para que se pierda el gozo y la paz del Señor. Porque a veces cuando hay problemas, cuando estamos pasando problemas y dificultades, no sé si les ha pasado, en algunas ocasiones nos ha pasado, tal vez muchas veces, todas esas cositas que sabemos no nos dejan a veces ni dormir. Y no es verdad que en la noche nos acostamos pensando, ¿y por qué diría esto? ¿Y por qué está pasando esto? Y más bien debería hacer esto. Y llenamos nuestra cabeza de tantas cosas, tantos conflictos, cada uno mirando su manera de pensar, que nos roba ese gozo y esa paz. Pero cuando nos enfocamos en el mismo propósito, en la misma meta, en la misma causa, y andamos todos, nos unimos o trabajamos en las cosas que nos unen, no en las que nos separan, en las cosas que diferimos de nuestra manera de pensar, entonces no vamos a dar mucha cabida a nuestra mente, a estar pensando por allá cantidad de cosas, sino que estamos enfocados en lo mismo. Por eso Pablo invita a que nos enfoquemos nuestra mente en lo que verdaderamente es importante. Y el versículo 8, por eso él nos invita a que pensemos más bien en algo que es de mayor importancia y que nos ayude a estar enfocados en el propósito. Por eso dice el versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Bueno, en estas cosas es que nos dice el apóstol Pablo que deberíamos estar enfocados, nuestra mente, y no en los problemas, y no en lo que estamos pasando, porque en las necesidades aún, en que la persona o el hermanito debería pensar igual que nosotros pensamos. No, Pablo no se enfocó en el problema. Pablo no trató de resolver el conflicto, porque eso es lo que a veces ocurre en las iglesias, que creemos que la iglesia está para resolver todo conflicto, pero mis amados, nosotros hemos aprendido y estudiamos también en nuestro estudio anterior acerca de Proverbios, la sabiduría, y aprendimos que la sabiduría es la capacidad de usar lo que sabemos, el conocimiento, para resolver precisamente cada conflicto y cada necesidad. Dios nos da a cada uno la sabiduría, la inteligencia para resolver nuestros conflictos. Ya debemos quitar esa idea de que la iglesia es donde se nos resuelven absolutamente todos los conflictos. En la iglesia yo me edifico, yo crezco, Cristo es formado en mí, le conozco verdaderamente para yo tener la capacidad, la sabiduría de solucionar nuestras dificultades y problemas, los que vivo personalmente, pero también las diferencias que yo tengo con las demás personas o con los hermanos. Por lo demás, hermanos, entonces dice el apóstol, pensemos en lo que es verdadero, en lo que es honesto, lo que es justo, puro, amable, lo que es de buen nombre, lo que nos edifica, lo que realmente nos ayuda. Allí es donde debemos estar enfocados, en el mismo sentir, enfocados en un mismo propósito. Y creo que una de las grandes batallas que libramos es en nuestra mente, ¿no? Ajá, así es. Y como comenzabas tú hablando de cuando Cristo es el centro y el todo en mi vida, entonces donde encontramos lo honesto, lo justo, lo amable, lo digno de alabanza, realmente es en Él. Y creo que es un área en la que tenemos que trabajar mucho, y más en estos tiempos donde cuanto más descanso hay, cuanto más tiempo hay, la mente divaga demasiado. Y creo que esta verdad y este principio nosotros debemos trabajarlo ahorita.
cuando vienen esos pensamientos negativos, tantas preguntas, tantas dudas, creo que vale la pena decirnos a nosotros mismos, esto es honesto, esto es verdad, esto es amable, esto es lo que realmente debe estar en mi mente. Y creo que cuando lo empezamos a trabajar, entonces vamos a ver el fruto. Me parece muy importante y muy oportuno en este tiempo que lo trabajemos y miremos en qué estamos gastando nuestra mente, si por así decirlo. Así es. Bien, un tercer aspecto que yo encuentro aquí, mis amados, es que en medio de las circunstancias difíciles, también las necesidades, angustias o enfermedad, cualquier situación que yo tenga, la invitación del apóstol es a llevarlo todo en oración al Señor, en acción de gracias, no en queja, no en lamento, no en crítica ni buscando culpables, sino el apóstol dice que lo llevemos todo en oración y ruego al Señor, y que la paz entonces de Dios, ¿qué? Que sobrepasa todo entendimiento, llenará nuestro corazón. Miremos, es el verso 7, ¿verdad? Verso 7. Desde el 6, por nada. Ok, exactamente. Por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Wow, es un principio maravilloso que hemos aprendido de llevar todo al Señor. No andar con queja, con lamentos, sino si hay algo que nos aqueja. Y en este tiempo, que ha sido un tiempo difícil, ¿no? Que estamos viviendo no solo local, sino a nivel mundial, quizá hay necesidad, quizá hay algunas cosas que nos preocupan de nuestra familia, quizá hay enfermedad, pero lo más maravilloso que podemos hacer es llevarlo todo al Señor en oración, en acción de gracias, colocándolo todo en sus manos, porque nosotros sabemos que Él es soberano y que Él tiene control absolutamente de toda circunstancia, que no hay nada que se salga de sus manos. Así que no hay otra manera, mis amados, que el gozo, la paz del Señor, el gozo del Señor esté en nuestros corazones y se manifieste si nosotros no le conocemos, si nosotros no andamos en el mismo sentir, en esa unidad de espíritu, y si nosotros no aprendemos a llevar cada situación al Señor en oración, entonces siempre van a haber cosas que nos afectan, que nos roban esa paz y que nos roban ese gozo. Oramos al Señor en verdad para que este tiempo y en todo tiempo, ¿no?, sea un tiempo propicio donde el Hijo de Dios pueda manifestar lo que hay en su corazón, la vida de Dios, que es el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia. Pero recordemos, el gozo y la paz, pero del Señor, no lo nuestro, porque si habláramos en términos solamente naturales, nuestro gozo está basado en cosas temporales que quizás poseemos. Por un momento lo tenemos, pero si ya no lo tenemos, se acaba el gozo y se acaba la paz. Por eso creo que en el versículo 2 es también donde Pablo empieza diciendo, estad firmes. ¿Es el 1? El 1 dice, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Fíjense que nos habla de, así como el gozo es el gozo en el Señor, la paz del Señor, la firmeza de que nos habla es en el Señor, estad firmes también en el Señor. Porque el único lugar o de la única forma en que podemos estar firmes es en Él. Porque cuando nosotros nos sentimos que estamos firmes y nos paramos sobre
nuestra propia seguridad, lo que tenemos y lo que sabemos. Ejemplo de lo que estamos viviendo en este tiempo. Empresas que se sentían seguras en su economía, en su proyección, muchos planes, y en lo que nos sentíamos nosotros firmes, seguros que lo íbamos a hacer, todo se ha venido abajo, se ha cambiado los planes. Así que no sé si podremos aplicar aquí un pasaje también de la Escritura que nos habla: el que piense que esté firme, mira que no caiga. Porque es que cuando nuestra firmeza está basada en lo que yo tengo, en lo que yo he logrado, en mis logros y en mis talentos, hoy está, pero mañana puede estar temblando y puede estar en el piso. Por eso nos dice: estad firmes en el Señor. Allí es donde tenemos la verdadera firmeza, porque pase lo que pase alrededor, en lo natural y en lo temporal, en Él estamos seguros, en Él estamos tranquilos. Él permanece para guardados. siempre. Él nos guarda en todo tiempo, siempre en Él estamos guardados. Él es el único presente, ¿no? Y el único ayer y el único futuro. Amén. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin de todo. O sea, ¿en dónde estar más seguros y firmes sino en Él? Son lecciones que nos está dando todo este tiempo. Como dice, la flor del campo hoy aparece y mañana ya no está. Todo esto natural es hoy y mañana ya no. Pero el que confía en Jehová, en Él, entonces Él es el que permanece para siempre. Qué maravilloso, ¿no? Y poder reposar y descansar en esa paz y en esa seguridad que solo la encontramos en Él. Y bien, para ir finalizando, Pablo termina resaltando y agradeciendo a los filipenses por su generosidad. Cómo de una u otra manera ellos trataron de hacer llegar a Pablo una ayuda, sus ofrendas, no solo cuando estuvo en Roma, sino también en Tesalónica. Le hicieron llegar cuando otras iglesias no participaron en este privilegio del dar. Los filipenses siempre estuvieron prestos, y no porque Pablo estuviera pidiendo o buscando, sino como dice el versículo 17 y 18. No, vamos a leerlo, por favor. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunden en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Dice que Pablo no es que estaba buscando sus ofrendas, ni que las necesitara, o tal vez sí, pero Pablo, como ya dijo anteriormente, había aprendido a vivir en cualquiera que fuera. Y el espíritu que estaba dentro de él, ¿no? Que eso era lo que estaba en su corazón. Pues gracias por la provisión que me das, pero es en el corazón. ¿Cuál era la intención de él? ¿No? Creo. Por eso dice, no busco dádivas, dice, busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Es decir, cuando uno da, lo que está es, ¿cómo lo decimos? Aumentando en su cuenta, a su favor, a favor nuestro. Es decir, no se está debitando, sacando mi cuenta, se está aumentando en mi cuenta. Y lo que dice mi esposita, es en el espíritu, cuando uno se siente satisfecho y cuando sabe que todo lo tiene en él. Por eso dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Wow, estaba en una cárcel, pero él decía, tengo abundancia, porque él sabía que no era solo las cosas materiales lo que lo hacían feliz, lo que traía gozo y paz a su corazón. Dice, tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto y agradable
delante de Dios. O sea, Pablo se sentía tan satisfecho. Estoy lleno. Estoy satisfecho. Y qué hermoso donde él puede decir que esa ofrenda que ellos habían enviado era como un olor grato y agradable delante de Dios. Porque lo hacían, estamos seguros, ellos lo hacían de todo su corazón. Porque mis amados, quiero decirles o reafirmarles algo que nosotros lo sabemos. El asunto del dar, mis amados, el asunto de ofrendar, el asunto de la generosidad, no es, o es algo mejor, que es parte de nuestra naturaleza, de la vida que nos ha sido dada, pero jamás la generosidad y jamás el asunto del dar será algo que se hace por necesidad o que se hace por obligación. Jamás. Puede que haya la necesidad más grande aparentemente, pero si la motivación que hay en el corazón es por suplir una necesidad, entonces no es un acto de verdadera generosidad. Tampoco es un asunto de cantidad, tampoco es un asunto de números. Esto, mis amados, es un asunto de gracia, del corazón. Y la gracia no cuenta, la gracia no mira cifras. Esto es un asunto de honra, porque es algo que lo tenemos en nuestro ADN, es parte de nuestra vida también. Cuando yo le he conocido a Él, cuando Cristo está siendo formado en mi corazón, en esta área también se vuelve parte de mí. No es algo que yo tengo que hacer, no es una obligación ni es una necesidad. Por eso, mis amados, con todo mi corazón, en esta tarde yo quiero expresarles algo. Aunque ciertamente estamos pasando momentos difíciles en nuestra economía, y no solo nosotros, sino a nivel mundial, pero creo que todos nosotros hoy podemos decir, no nos ha faltado absolutamente nada. Dios ha sido fiel. Dios ha suplido todas nuestras necesidades y creo que hemos experimentado hoy más que nunca su provisión, el favor de Dios, ese Dios proveedor, ese Dios que se ha anticipado a mi necesidad y a todos nos ha provisto. Creo que a ninguno nos ha faltado hoy el pan en nuestra mesa. Él nos ha guardado y Él ha sido fiel en proveer a cada uno a nuestras necesidades. Así que, mis amados, la motivación hoy es a que no perdamos esta parte de la generosidad también en nosotros, porque como lo digo, es parte de nuestro ADN, para que de una u otra forma procuremos ser partícipes también de este privilegio que es el dar. Que no se trata, repito, de cantidades, sino que es un asunto del corazón, que va más allá de cifras, que va más allá de que voy a suplir una necesidad, sino que es algo que está en nuestro corazón. Por eso, Pablo termina expresando algo que yo quiero también afirmarlo y en sus corazones, declararlo y afirmarlo en sus corazones. Versículo 19, que dice: Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Wow. Lo afirmo y lo declaro hoy en cada hijo de esta casa y en cada familia, que mi Dios, que es proveedor, que es soberano, suplirá toda necesidad, todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Que nada absolutamente nos faltará en este tiempo ni en ningún otro tiempo. Bendigo al Señor por este ejemplo maravilloso de los filipenses que lo entendieron y como nos menciona también allá en Corintios, los de Macedonia, que nos dice que de su profunda
necesidad aún pudieron ofrendar y ser partícipes, que aún le rogaban a Pablo que los dejara ser partícipes de ese privilegio de dar. No importa lo que estemos pasando, que jamás perdamos nosotros esa parte también que es importante como hijos de Dios, porque eso es abundar en nuestra cuenta, porque cuando nosotros dejamos de hacerlo, entonces esa cuenta que nosotros tenemos celestial, pues quizá va disminuyendo, pero cuando nosotros participamos, por eso dice la Escritura que mejor es dar que recibir, porque cuando doy estoy aumentando en mi cuenta. Mis amados, no me queda más que desearles que este tiempo siga siendo un tiempo de disfrute, siga siendo un tiempo donde podemos ser enriquecidos en el amor de familia, enriquecidos en este alimento espiritual que nos hace crecer, que nos edifica, que nos lleva a un mayor entendimiento. Y solo quiero terminar dando gracias a Dios como los versículos finales que dice Pablo: a Él sea la gloria, versículos 20 y 21. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Mis amados, démosle gracias al Señor. Tomemos un minuto y demos gloria a ese Dios de paz, a ese Dios de amor que todo lo sabe y todo lo conoce. Padre, doy gracias en esta hora a ti, Rey hermoso, porque lo más maravilloso que nos ha pasado es el poder conocerte, sí, Padre, conocer ese Dios soberano, ese Dios excelso, sí, que todo lo sabe, todo lo conoce, y que nos ha dado su amor y nos ha hecho partícipes de su amor, de su gracia, y nos ha permitido conocerle y ser participantes de esta naturaleza divina, donde el gozo, la paz, el amor son parte de nuestra vida, de nuestra naturaleza. Y en medio de cada circunstancia hoy podemos decir que nos gozamos, que hemos aprendido a gozarnos, que hemos aprendido a disfrutar este tiempo, que quizá mientras otros se quejan y reclaman, hemos aprendido a llevar todo a ti, Señor, en oración, en acción de gracias. Hemos aprendido también a unirnos en un mismo espíritu, a unirnos como cuerpo y crecer juntos. Por eso hoy te damos gracias por esta casa que nos ha permitido crecer juntos, que nos has permitido aprender, pero también damos gracias por cada familia, Dios, en nuestro país, en el mundo, en medio de esta circunstancia que no es fácil, que entendemos, los que han perdido algunos seres queridos por esta circunstancia de esta pandemia, los que han perdido su economía, han perdido su empleo. Señor, oramos para que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llene sus corazones, mi Rey. Señor, el amor de Dios sea llenando esos vacíos que ha dejado la partida de esos seres queridos. Señor, el gozo, el contentamiento sea, aunque sea complicado, Dios, pero es algo que proviene de ti, que va más allá de las circunstancias humanas y pasajeras, Señor, pero que solo tú lo puedes hacer. Por eso hablamos del gozo del Señor y la paz del Señor, que solo provienen de ti, que solo se encuentran en ti, Señor amado. Porque como lo hemos visto, cuando nuestro gozo, esperanza y paz está basada en nuestros logros personales y en lo que tenemos materialmente, eso es temporal y eso se acaba. Un día está y mañana no está. Gracias, Señor, maravilloso una vez más, por tu paz, tu amor, tu fidelidad, Señor, porque hasta aquí tú nos has sostenido y nos has ayudado. Toda gloria, honor y alabanza sean a ti, mi Rey. Bien, amados, un gran, pero gran abrazo a todos. Saludo cordial y estamos pendientes, mis amados, para continuar el domingo también nuestro estudio. Y el domingo también estaremos expresando cuál es el libro que vamos a continuar leyendo en este tiempo maravilloso de hacer de las Escrituras
un hábito diario, una pasión, una disciplina que desarrollamos cada día. Un abrazo para todos, mis amados en Cristo Jesús.